¿Qué tal? Que la paz esté con ustedes. Bienvenidos. En este tema va a ser una introducción sobre una serie de videos que voy a estar grabando de temas que tienen que ver con la nueva normalidad. Este video, que va a ser como la introducción, es muy importante como un antecedente. Estos temas ya de por sí son controversiales. Y quizá los videos que yo voy a compartir o los temas que voy a compartir pues van a mantener un poquito también como de esta controversia. Por eso es bien importante ver este tema que es la introducción para ver cualquiera de los otros. Y también los demás temas tienen están en cierta forma como relacionados todos. Entonces, para tener una comprensión como más grande, más amplia de cómo funciona el ser humano, etcétera, etcétera, por qué tenemos estas acciones, por qué estos nuevos cambios en la sociedad, qué los impulsa, etcétera, etcétera. Para tener una comprensión más amplia y más acertada, pues yo les recomiendo que vean pues, los más videos que puedan de toda esta serie, ¿no? Muy bien. Estos videos los voy a grabar y estos temas los voy a compartir porque en mi hacer como psicoterapeuta, en el acompañamiento con los procesos de otras personas, pues yo veo cómo hay mucha desinformación o mucha mala información. Voy a explicar por qué se van haciendo estos cambios, por qué las nuevas generaciones piensan, sienten diferente. Voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo. Y, y por qué es necesario estos temas. Me ha tocado mucho escuchar y ver, tanto de que me comparten pacientes como en internet, en las redes sociales, que hay mucha gente que como especialistas, o a lo mejor ni siquiera especialistas, pero mucha gente opinando sobre el tema, y entonces hay una confusión y una como mala información sobre todos estos temas. Y también voy a hablar por qué pasa eso, porque muchas veces los mismos psicoterapeutas, los mismos psicólogos, los mismos psiquiatras, los mismos maestros, los mismos padres de familia andan igual o peor de perdidos que los adolescentes, que los niños y que las nuevas generaciones. Entonces se supone que nosotros somos los que tenemos que guiar desde la experiencia, desde esta perspectiva profesional. Entonces, bueno, esa será como mi aportación. Muy bien. Quisiera remarcar esta parte. En esta nueva normalidad están cambiando muchos conceptos, muchos preceptos que teníamos como establecidos, patrones, programaciones, etcétera. Entonces, en un video de 1 hora o de 2 horas o lo que sea, pues es imposible tampoco dar como una comprensión completa o un panorama mucho más amplio y completo que satisfaga y que una persona se sienta, que haya un entendimiento pues muy claro. Entonces, pues es importante ver muchos más videos, leer, aprender y sobre todo discernir toda la información. No es que a fuerza lo que yo digo es correcto o es mejor, por supuesto que no, pero es mi compartir desde la experiencia, desde mi experiencia como tanto en mi proceso personal como psicoterapeuta. Y la intención pues es compartir una perspectiva mucho más profunda. No solamente es una opinión, o sea, no voy a grabar videos en donde voy a dar mi opinión personal, lo que yo pienso que está bien o lo que yo pienso que está mal. No, 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 no. Sino qué hay detrás de eso y emocionalmente qué hay detrás de cada cambio, de cada perspectiva, de cada intención, etcétera. Entonces es importante informarse y tener una apertura. Esto va a ser ya estos temas de la nueva normalidad, de la inclusión, de la identidad de género, que el matrimonio, que todas estas cuestiones de sexualidad, de identidad, de las nuevas relaciones amorosas, de estas libertades, etcétera. Ya de por sí todos estos temas son como controversiales y así como muy separados y muy como si agitáramos un avispero, ¿no?
puede despertar desde lo más positivo a lo más negativo de opiniones o de encuentros así como muy fuertes. Bueno, ya de por sí son controversiales y estos temas que voy a compartir pues no lo van a hacer menos. Sin embargo, repito, van a ser desde la perspectiva profesional como psicoterapéutica y desde la experiencia en qué hay detrás de todo esto emocionalmente hablando. Como ni a favor ni en contra, simplemente qué hay detrás de qué nos mueve para poder evaluar si a lo mejor los cambios que estamos haciendo son mejores, son buenos, son más sanos, son más naturales y nos sirven o nos ayudan. O si solamente estamos destapando un hoyo para tapar otro. Y que realmente como para construir una humanidad más sana o más armoniosa o más amorosa, etcétera, a lo mejor no nos está sirviendo y vamos al voladero, ¿no? Vamos hacia, o sea, a lo mejor no estamos haciendo lo correcto. Ok, bueno, entonces es posible que muchos de estos temas o estos temas que voy a compartir pues van a ser muy delicados, son delicados y pues bueno, no son tan delicados, pero son delicados. Ya lo van a comprender en las explicaciones. Y van a confrontarnos muchas veces es que lo delicado no es el tema, sino los prejuicios que tenemos. Entonces, al escuchar formas diferentes o explicaciones diferentes, chocan con las ideas y los paradigmas y las programaciones que nosotros ya tenemos. Y entonces ahí es donde se hace como el conflicto, pero realmente no son tan conflicto. Bueno, les voy a leer algunos temas. Por ejemplo, empecé a hacer así como mi listita de los temas que voy a compartir. Voy a hablar, bueno, ya les dije algunos, por ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, de las familias, de los tipos de las familias. Ahora, estos nuevos modelos de familia. Ese va, por ejemplo, a ser un tema. Otro va a ser la identidad de género, todo lo que tiene que ver con la identidad de género. Otra cuestión, voy a hablar del matrimonio en general, como el compromiso ya, cómo se veía el matrimonio, cómo se ve ahora, cómo se enfrenta y cómo se considera el matrimonio, etc. Voy a hablar de las paternidades, de las homopaternidades. Voy a hablar del lenguaje inclusivo, voy a hablar de la pedofilia, voy a hablar de estas cuestiones de libertades sexuales como los sugar daddies y de también que las mujeres también, no sé cómo se les llama, las cougar y esas cosas, todo lo que tiene que ver con el poliamor y con el que amor es amor y que los OnlyFans. Voy a hablar del ego espiritual, voy a hablar del uso de las drogas como una guía o como un camino espiritual. Voy a hablar de 3, 4, 5 temas más. Otra cuestión también sobre el aborto, sobre la cuestión de no necesariamente política, pero sí de estas cuestiones de derecha y de izquierda y como todos estos movimientos sociales. Lo voy a dejar así, pero hay harto trabajo para grabar. Muy bien. Bueno, entonces, antes de empezar con todos estos temas que voy a grabar, es importante comprender como humanidad cómo estamos y quiénes somos. Ok. Voy a explicar un poquito como una metáfora para entender cómo vamos a entender los temas. Se dice que la Tierra es una gran escuela en donde las almas vienen a aprender, en donde nos encarnamos para experimentar, para aprender, para tener experiencias y vivencias, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta escuela es como si hubiera en una misma escuela, en un mismo instituto, es como si estuviera desde el nivel maternal y luego creo que está el pre-kinder o kinder, una cosa así, y luego la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, la maestría y hasta doctorado. Entonces, imagínense
como si en una misma escuela estuviera desde el maternal hasta el doctorado. Y entonces, ahí todos coexisten y todos están relacionados, no están separados como los de primaria, los de secundaria, etc. Y entonces, a la hora del recreo o a la hora del receso, salen todos y todos están interactuando. Se nota, me imagino que se nota, evidentemente se notaría, pues, quiénes son los de maternal, quiénes son los de primaria, quiénes son los de la preparatoria, quiénes son los de doctorado, etcétera, porque obviamente los comportamientos serían muy diferentes. Entonces, es la misma escuela, pero puede haber como niveles tan diferentes como de un maternal a un doctorado. Ok, ¿qué quiere decir esto? No todas las almas que están encarnadas en la tierra como humanidad, no todas las almas están en el mismo nivel de conciencia. Entonces, ese es el primer punto como para comprender. Hay muchísimos o diferentes niveles de conciencia en donde una misma situación para una persona va a ser algo bueno, necesario y hasta justo. Pero esa misma situación para otra persona, pues no lo es. Y para otra persona ni siquiera lo contempla, lo considera y tiene una forma de responder bien diferente. Por ejemplo, la venganza, por ejemplo, el ego, por ejemplo, la autoestima, por ejemplo, el poner límites, por ejemplo, el trabajar la tolerancia, la paciencia. Hay gente que no que no tenga, pero como si no tuviera, ¿no? No tiene paciencia, no tiene tolerancia, es bien intolerante y responde desde ese nivel de conciencia. Hay gente que es más tolerante y responde desde ese nivel de conciencia. Hay gente que no solamente es tolerante, sino que es paciente y responde desde ese nivel de conciencia. Entonces, si platicara uno con el otro, diría, ay, no, es que yo no sé por qué tú puedes aguantar tanto, porque yo no, por esto y por esto y por esto. Ok, no solamente tiene que ver como la vivencia, la experiencia de su vida o su contexto, su historia en ese momento, o sea, en esa vida, sino que también tiene que ver, como la historia de su alma, tiene que ver el nivel de no sé si han escuchado como estos conceptos de que es un alma joven o que es un alma vieja y cosas así. Bueno, un alma joven es un alma que no ha tenido muchas encarnaciones. Ha ido apenas está en maternal y lleva unos meses yendo a la escuela, entonces apenas lleva 30 días, entonces tiene 30 experiencias apenas, 30 días de experiencia. Hay otros que a lo mejor ya están en la primaria, ya tienen 2000, no sé, pues, como por decir un ejemplo, ¿no? O 200 o 500 o 5000, no sé. Entonces, evidentemente, el nivel de experiencia que esa alma ya ha vivido en la escuela y que ya ha aprendido le va a hacer responder de una forma muy diferente. Entonces, desde aquí es muy importante empezar a comprender y entender que en la misma escuela están todos esos niveles de conciencia. Entonces, un mismo tema, a lo mejor no todos van a pensar igual y no todos van a responder igual. Y está bien desde el nivel de conciencia en el que está cada quien. En esta cuestión, al decir está bien, cada quien va a responder como puede y con lo que tiene. O sea que si alguien quiere responder mal o responde de una forma muy pobre, por ejemplo, el que es tolerante o el que no es paciente y responde desde la agresión o la violencia o lo que sea, ¿no? Bueno, esa persona tiene la libertad desde su nivel de conciencia de responder de esa manera. La cuestión aquí es que todo lo que uno siembra va a cosechar. Entonces, todos tenemos la libertad de responder en el nivel en el que podemos responder. Sin embargo, pues nos esperan todavía muchos días de clases y de lecciones en donde seguramente nos va a tocar cosechar todo eso que hemos ido sembrando. Entre más grande ya o entre más evolucionada sea el alma o entre más nivel de conciencia tenga una persona, va a tener mucho cuidado en lo que siembra. Entonces, aunque se molesta, aunque algo le incomoda o lo que sea, va a ser muy prudente, va a ser muy cuidadoso en la forma como responde porque sabe que está sembrando y sabe que tarde que temprano lo va a cosechar y bueno, les digo, tiene una comprensión ya muy diferente. Entonces, esto es muy importante comprenderlo
Por eso que les digo, muchos de estos temas juzgamos así como bien fácil y se nos hace como muy ilógico que a lo mejor mucha gente haga cierta cuestión, haga cierta cosa, una persona que es pedófilo, una persona que es violenta, una persona que aguanta todo eso, etcétera, etcétera. Como muchos comportamientos se nos hace a lo mejor como incoherentes, se nos hace como ridículos. Una persona que maltrata a lo mejor a los niños o a los animales o a las mujeres, o muchas mujeres que lo permiten o que hasta buscan ese tipo de comportamientos o de relaciones, u hombres, ¿no? También. Cómo una persona puede buscar eso, o cómo una persona puede hasta defender a la persona que lo está agrediendo, ¿por qué lo hace? Bueno, todo eso tiene que ver con el nivel de conciencia y con el nivel de evolución que tiene su alma. Muy bien, entonces, otro punto, bueno, esto del nivel de conciencia es importante comprenderlo para eso, ¿no? Para entender que no todos van a responder igual y no todos tendrían por qué responder igual, pero sí es un poquito más como la invitación a la autorreflexión, de empezar a vernos a cada uno de nosotros, empezar a vernos a nosotros mismos, cómo yo respondo o qué percepción tengo yo de las cosas. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor estos videos a lo mejor ni los va a escuchar, o apenas empieza poquito tiempo, ya, hueva, ya me aburrió, no entendí, o no sé, porque a lo mejor todavía no está como en la disposición como mental y emocional para recibir una información así. Hay mucha gente que le va a poner atención y como que, sí, como que le entiendo, pero como que le va a costar un poquito, como los conceptos empezar como a cambiarlos. Hay personas para los que va a ser muy sencillo comprender todo esto, etcétera, etcétera. Pero bueno, es nada más así como tener el entendido eso. Ok, es real que hay nuevas generaciones en las que están llegando a la humanidad y vienen como dicen, vienen con chips diferentes y vienen con una necesidad de cambio, y en cierta forma parte de su misión en estas épocas es empezar como a cambiar y restaurar estos patrones, o sea, sí cambiar como patrones establecidos que sí han sido limitantes, que han sido abusivos, que han estado basados en diferencias, en abuso de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay algo de cierto en esto, que es necesario y que era importante como estos cambios. Sin embargo, hay un punto bien importante aquí. El ser humano desde el nivel, ahora sí que en general, como humanidad, desde el nivel de conciencia en el que estamos como humanidad, aún está muy pobre como el nivel de evolución que tenemos, en general todos. Y desde este nivel pobre de evolución, nuestra forma de responder muchas veces no es necesariamente construyendo, sino destruyendo. O sea, es muy fácil llegar a destruir un patrón o un esquema, por ejemplo, no sé, el papá es el que manda y los hijos obedecen, o sea, la esposa y los hijos obedecen, punto. Y así tiene que ser, y así fue siempre, ok. Entonces llegan nuevas generaciones y dicen, no, pues no, si no me gusta lo que dice, si es atropellador, si es abusivo, si es esto, no me gusta. Y entonces empieza uno como a romper esos paradigmas, ¿no? Empieza a romper esos patrones aprendidos o repetidos por generaciones, etc. Entonces rompen esos patrones y destruyen como esas construcciones en las que se basaba la sociedad o la familia, etc. Sin embargo, no construyen nuevos. Y si construyen nuevos, los construyen desde lo destruido. O sea, desde los pedazos que destruyeron, de los patrones que tenían, de ahí agarran como los pedazos y van construyendo nuevos modelos. Esa es la nueva normalidad. Eso es la sociedad que estamos construyendo. Eso es como normalmente se está llevando todos estos movimientos y estos cambios de hacer las cosas de una forma diferente, no por construir porque sabemos cómo sí debe ser la forma correcta, sino porque solamente sabemos cómo no debe ser y lo destruimos, y en base a eso, pues a lo que Dios nos da a entender, empezamos a construir, pero no necesariamente es
más consciente, más evolucionado, más basado en el amor, etcétera, etcétera. Ahorita solamente es así como un preámbulo general. Sin embargo, ya en cada tema, pues voy a especificar con ejemplos para que quede mucho más claro qué quiere decir en la familia, los temas que ya les comenté antes, ¿no? Y eso es un gran problema porque los modelos anteriores, los modelos de las generaciones anteriores, que si bien sí había, por ejemplo, muchos basados en violencia, en la diferencia de poder, en el abuso de poder, en la sumisión, en la anulación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí había en esos patrones y modelos anteriores mucho abuso, sí hay mucha descalificación y sí hay muchas cosas que no funcionan, no sirven y no ayudan. Sin embargo, muchos de esos patrones y modelos tenían cosas muy buenas. Estas nuevas generaciones empiezan a llegar y empiezan a destruir los patrones, y el problema es que no destruyen solamente lo negativo, destruyen todo. Entonces no rescatan las cosas buenas que tenían las programaciones anteriores o las generaciones anteriores. No rescatan las cosas buenas y destruyen todo. Ok. Al destruir todo, como les decía, empiezan a medio construir de todas esas partes deshechas y desarmadas y rotas que no funcionaban, pero no construyeron algo desde lo nuevo o desde lo consciente o desde lo evolucionado que trascienda realmente. Y el problema es que estas nuevas construcciones están realizadas o están elaboradas desde unas bases que ya estaban mal, desde bases que ya estaban contaminadas, podridas, destruidas. Entonces es como, pues así, literal, como que tirar una casa que ya estaban podridas las paredes, los materiales, y entonces vuelvo a construir la casa, pero con los mismos materiales. Entonces, en los temas ya específicos, cuando hable de estos, voy a explicar estos ejemplos de cómo vamos creando una realidad con temas específicos. Cuando hable, por ejemplo, de la familia, cuáles son los valores, cuáles son las cuestiones positivas que había, cuáles son las cuestiones negativas que había, cómo se destruye y cómo se empiezan a formar nuevas familias, pero en base a todo lo destruido y no está construyéndose nada sano o amoroso o bueno. Y cómo, si los modelos anteriores ya estaban obsoletos, desarmónicos, injustos, etcétera, etcétera. Si ya esos mismos modelos anteriores no funcionaban muy bien y no servían, los modelos nuevos están construidos con la destrucción de aquellos modelos viejos, entonces menos sirven y menos funcionan. Por eso empezamos a ver en la sociedad que anda la gente peor de perdida, o sea, mentalmente, emocionalmente, ¿cómo es posible que la gente ya tenga problemas hasta con la identidad de saber quiénes son? O sea, como cosas ya bien básicas, como la dignidad, como la conciencia, como la propia identificación desde ya lo básico de lo básico, ¿no? Entonces, ¿qué mamita? Que anda aquí mi gatito. Nunca me pela, pero nomás me pongo a trabajar y ahí está, miau, 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 miau. Entonces desde esta... Mande, me está distrayendo, señora. Ay, mamita, venga, espérame. Bueno, entonces eso, ¿no? Es bien importante cómo estamos normalizando estas nuevas construcciones sociales basadas en destrucciones podridas. Y se nos está haciendo muy común, y realmente las personas, como creo que lo dije al principio, las personas que se supone que son los expertos y nos deben de guiar, o los padres, o los maestros, o los profesores, o los psicoterapeutas, o los psiquiatras, o los psicólogos, etcétera, que son los que se supone que nos tienen que guiar, muchas veces ni siquiera tienen un proceso personal. Y ya no digo los papás, que también será importante, así como que trabajaran ellos, o sea, en
en conocerse, en reconstruir, en toda esta cuestión como de analizar y de ser conscientes de lo que estamos haciendo como sociedad. Muchas veces hablamos y decimos, ay, es que la sociedad ahora, ay, pues es que ya ves ya la gente ahora, y entonces andamos nosotros nomás así como hojas en un río que nos estamos dejando llevar nada más por lo que toda la gente dice, cuando nosotros mismos somos la sociedad, nosotros estamos construyendo, o ya sea porque estamos tergiversando estas nuevas formas de la vida, de lo que es la vida, de lo que son los valores, de lo que es el ser humano, de lo que es la dignidad, de lo que vale un hombre, de lo que vale una mujer, de etcétera, etcétera. Quizá nosotros mismos estamos tergiversando todo eso, o mucha gente a lo mejor nomás está quedando viendo y no hace tampoco algo al respecto, como en rescatar realmente los valores, la conciencia, como las buenas bases, pero no las buenas bases desde lo que a mí me acomoda. Ay, no, pues yo pienso que esto es bueno. Y alguien más va a pensar que es algo diferente. No, no, pues yo esto es bueno. Ah, no, pues esto es, para mí es esto bueno. No, pues para mí es hasta algo bueno y algo bien diferente, ¿no? Lo que voy a compartir aquí no es si me gusta, si no me gusta, sino desde mi trabajo como psicoterapeuta y desde mi acompañamiento en el camino, en el proceso emocional de sanación de otras personas. Yo he visto mucho, yo he aprendido a comprender cómo se rompe un alma y cómo se destruye y cómo se reprograma una persona y cómo las heridas que traemos, cómo se crean los demonios internos y toda esta cuestión, así como todas las heridas profundas de las personas. Yo he aprendido a comprender y a trabajarlas, por supuesto, primeramente en mí y acompañar a las personas a trabajarlos en ellos. Entonces, trabajamos en la restauración de las heridas más profundas del alma. Al trabajar en esta restauración tan profunda del alma, eso me ha ayudado a tener como una comprensión de cuáles son las bases mentales, emocionales, espirituales, de valores que funcionan, que no funcionan. Me ha ayudado mucho a comprender cómo vamos distorsionando, cómo hacemos para distorsionar, por qué lo distorsionamos, de dónde lo distorsionamos, etcétera, etcétera. Y en base a todo eso, pues me ha ayudado mucho a tener la comprensión de cómo poderlo restaurar desde cero o desde números rojos. Un video que yo siempre recomiendo, de los que tengo grabado, es el de nuestro niño interno o nuestro niño herido. Hay dos. O sea, no hay dos niños heridos. Bueno, sí, hay más, pero hay dos videos. Uno que se llama Nuestro niño interno y otro se llama Nuestro niño herido. Cualquiera de los dos es lo mismo. Y ese es la primer parte de cómo, de poder empezar a entender la comprensión de cómo funciona la vida humana, cómo repetimos patrones, cómo aprendemos de mamá, de papá. Por ejemplo, mamá nos programa todo el mundo interno, todo lo que tiene que ver con el ser, con el autoestima, con el amor, con el sentirme merecedor, con el sentirme bienvenido, con el sentir que mis pensamientos y mis sentimientos son valiosos, la dignidad, la integridad, toda la cuestión del autoconcepto, del ser y del amor personal, todo eso lo programa mamá. Papá programa todo el mundo externo, toda la cuestión con el confiar en la vida, que si la vida tiene cosas buenas para mí o no, el saber que yo puedo tener cosas buenas para ofrecer a la vida, el poner límites, el saber lo que quiero, lo que no quiero, el tener metas, el ser constante, el ser perseverante, la seguridad, la protección, el respaldo, la fuerza, todo el mundo externo lo programa papá. Todo esto es bien importante empezar a comprenderlo y a entenderlo para saber de dónde son las reales bases de la formación de la real identidad de una persona, para comprender que cuando estamos rompiendo paradigmas en lo que es una familia, en lo que es una pareja, en lo que es el amor, no sé cuánto, estamos afectando estas bases realmente de la construcción o de la formación de un ser humano, de un alma encarnada.
Espero que me estén comprendiendo todo el choro que les estoy poniendo. Si no, pues ahí mastíquenle. Vean el video de nuestro niño interno y ese está un poquito más, con más ejemplos y un poquito más claro, como para empezar a entender cómo funciona todo el rollo. Otro video que voy a grabar especial, aparte de toda esta nueva normalidad, todos estos temas que les leí hace ratito, voy a grabar como la segunda parte de lo que es nuestro niño interno, nuestro niño herido, y que hablo de cómo, específicamente cómo nos programan desde chiquitos y por qué, cómo repetimos patrones, por qué por más que yo diga, no, yo nunca voy a ser como mi mamá, yo nunca voy a ser como mi papá, justo eso repetimos, etcétera, etcétera. Entonces, este tema también va a ser súper interesante y así súper básico para poder comprender todos los demás, porque ahí está la verdadera esencia de cómo funcionan los seres humanos. No sé cómo se vaya a llamar ese video todavía, pero ya lo verán ahí en los videos nuevos, cuando lo vaya subiendo y lo vaya compartiendo. Bueno, la sociedad que estamos creando nosotros es nuestra responsabilidad. No es así como no se vale, y ya en estos tiempos no se vale el decir, pues es que la sociedad así es, pues es que, ay, pues ya en estos tiempos ya, o sea, me ha tocado ver y escuchar muchísimo que, por ejemplo, cuando alguien habla como de ciertos valores o de cierta moral, valores propios o cierta moral o lo que sea, mucha gente hasta hace como burla, mofa o como juicio de, ay, ya, por favor, o sea, ya la nueva, como en la actualidad, ya eso ya está, ya pareces viejita o ya parecen así como ya está obsoleto o hay nada que ver con esos pensamientos retrógrados, no sé cuánto, como si, ah, caray. Entonces, estamos creando una sociedad que cuando alguien todavía mantiene ciertos valores o cierta conciencia, respeto, dignidad, etcétera, etcétera, para la gran mayoría se le hace como burla, ridículo y hasta juzgan. Entonces es bien importante empezar a ser conscientes de que nosotros somos esa sociedad que está rompiendo como el orden, la guía. Estamos rompiendo como nuestra propia estabilidad, nuestra propia identificación, y no nos estamos preocupando por cuestionar, por analizar y por revisar si realmente lo que estamos haciendo es algo que suma. Muchas veces, mucha gente, nada más por sentirse parte, por no cuestionar, por no pensar y por no sentirse como excluido, apoya todos estos nuevos movimientos, pero sin razón o sea, sin tener como una conciencia o una opinión personal, sino simplemente porque repite como perico lo que dicen las demás personas. Y entonces ese escuchar las justificaciones de otras personas, dice la gente, ah, sí, me parece lógico, pero realmente no lo pasan como un proceso de reflexión o de análisis, y mucho menos de ponerse a revisar la consecuencia en las siguientes generaciones o mucho más allá, como en forma como de una visión futura, como las consecuencias que van a tener esos cambios que estamos haciendo. La gran mayoría de la gente, ni siquiera los profesionales, la gran mayoría de los profesionales ni siquiera son conscientes de apoyar todos estos cambios, porque ni siquiera saben, o sea, vuelvo a lo mismo, repiten como pericos, repite uno así porque es lo que escucha de los demás, como con este afán de sentirse pertenecedores, de estar de estar en la actualidad. Yo estoy actualizada, entonces apoyo todo. Entonces, no. Apoyo todo y no pongo límites, no cuestiono, no rescato los preceptos básicos de amor, de dignidad, de conciencia. Estamos llevando a la humanidad a una deshumanización, a una desconcientización, a una pérdida de lo más básico, que es la integridad y la dignidad humana. Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad y es por eso por lo que yo voy a grabar y compartir estos temas. A muchos les puede gustar, a otros no les puede gustar.
y está bien, cada quien lo va a recibir desde el nivel de conciencia en el que está y eso está bien. Yo hago mi parte y pues cada quien que haga lo suyo. Así que pues estén pendientes porque voy a estar próximamente grabando y subiendo, grabando y subiendo. Espero que les gusten y, y pues si no, por lo menos les dejo la invitación para que revisen en ustedes y en sus aprendizajes la información que voy a compartir. Reciban un abrazo, ya que estamos empezando el año, el 2023, pues feliz año nuevo, que sea un año muy bonito para ustedes, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, reflexión, etc. Y que la paz y el amor del Maestro esté con ustedes. Hasta luego.